Mateo 22, del 37 al 39. Dice la palabra de Dios, Mateo 22, del 37 al 39, o al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y honramos tu nombre. Queremos orar como nos enseñó nuestro Señor. Queremos que tu reino venga. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, Señor. Padre, somos muy limitados y débiles y te agradecemos por la misericordia que has tenido con nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a través de este día y de toda nuestra vida a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor. Padre, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiero rogarte, Señor, tu asistencia hoy por el tema que estaremos conversando. Tú sabes que necesito tu ayuda, tú sabes que soy limitado, ignorante en muchas cosas, pero necesitamos tu asistencia, Señor, porque queremos obedecerte. Ayúdanos por medio de tu palabra. Como bien dice el pasaje que acabamos de leer, ayúdanos a amarte con nuestra mente, con toda nuestra mente, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de opinar, nuestra manera de interpretar el mundo, Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, ha llegado el momento. Ya esta clase forma parte del gran paréntesis que hicimos para ir hablando de algunos temas particulares. Les decía que ha llegado el momento de hablar de un tema bien interesante. Ya casi estamos terminando nuestro paréntesis en nuestra serie que creemos que estábamos viendo, especialmente la confesión de fe, pero aprovechamos un tema para ampliar un poco más y hablar un poco de cosmovisión absoluta. Es decir, eso y nada más. Hablando un poco de la apología de nuestra fe. Pero antes de iniciar quisiera refrescar un poco lo que vimos la semana pasada. Hablando un poco de la ideología de género. Hablamos que esto es una interpretación de la realidad de un mismo grupo de personas determinado. Debido a esto carece de una objetividad, es una ideología, no es una verdadera ciencia, simplemente es una manera de pensar y que nace del deseo de la reivindicación de la mujer y de los roles que ella pudiera desempeñar en el conjunto social, frente a una sociedad patriarcal que le negaba numerosos aspectos de su dignidad y numerosos derechos, representándola como un ser por naturaleza inferior al varón. Entonces, una de las cosas que veíamos acá, que la ideología de género parte o tiene su inicio en un feminismo, o en el feminismo, marcado que las mujeres buscaban buscaban estar al igual o a la par en la sociedad, con los mismos roles inclusive, que los hombres. Decíamos que no podemos menospreciar el hecho de que la sociedad en su tiempo fue muy machista,
y eso afectó también la mujer, pero eso no fue una excusa. Decíamos que muchos creen que el hombre y la mujer son expresión natural de un plano genético. Aunque muchos creen que el hombre y la mujer son la expresión natural de un plano genético, el género, dicen algunos, es producto de la cultura y pensamiento humano, una construcción social que crea la verdadera naturaleza de todo individuo. Entonces, a partir de esa idea feminista, se empieza a buscar una igualdad, y a partir de esa igualdad empiezan a definir al hombre a partir de la genética. ¿No están conmigo? No empiezan a definir el hombre a partir de la genética o de la naturaleza, lo empiezan a definir a partir de ¿qué? De la sociedad, lo que piensan las personas. ¿Volvemos ahora? Lo veo que está como lejos. Entonces, la sociedad nos construye como varón y mujer. Nuestro cuerpo no tiene ninguna relevancia en la determinación de la masculinidad o feminidad. Es la cultura la que crea la verdadera naturaleza del individuo. No se define entonces su identidad por los genes, por lo que dice su cuerpo, sino por lo que la cultura dice, por lo que la sociedad dice. Y decíamos que a partir de eso, las personas pueden hacer o decir o hacer de sí mismos lo que ellos deseen. Por lo tanto, cada uno puede inventarse sexualmente a su gusto, sin condicionamientos dados, ni biológicos, ni tampoco culturales. Y de allí es donde podemos ver cómo se une las fuerzas, la ideología de género o el feminismo con el movimiento LGBT, puntos suspensivos, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Y veíamos que su agenda se desarrolla para involucrarse en un aspecto de la ciudadanía, un aspecto de la justicia, en la educación, en la salud y seguridad y en el trabajo. En otras palabras, ellos quieren que la sociedad los acepte en todos los ámbitos de ella, con el propósito de traer una supuesta igualdad. Por eso veíamos que el cristianismo o Dios rechaza la ideología de género desde base, porque desde ella la dignidad humana, porque da una interpretación incorrecta del individuo, y obviamente porque hay muchos principios claros de la Escritura que son pisoteados. Espero que con ese título despierten un poco. Ok. ¿Qué dice ahí? Ok. Yo quiero hacer algunas notas introductorias porque hablando de cosmovisión, recuerden que estamos hablando de la apología de nuestra fe y una cosmovisión absoluta. Pero comenzamos hablando de la evolución y todas las cosas que hemos dicho tienen alguna relación con el evolucionismo como tal. Yo creo que esta cosmovisión de la vida no es la excepción. Quisiera hacer unas notas introductorias al hablar de esto. En primer lugar, quiero que veamos el socialismo desde su realidad filosófica y práctica. Socialismo, el comunismo no solamente, y quiero que quede claro, no es solamente una idea política. No es solamente una idea política. Es una cosmovisión completa, una manera de interpretar la vida. Si se fijan, es una manera de interpretar la vida. Y los cristianos se apegan a una manera de interpretar la Biblia, la vida. ¿Cuál es? La Biblia. Lo que Dios dice acerca de la vida, eso es lo que creemos. De manera que el cristianismo también es una cosmovisión. Por eso hablamos de cosmovisión absoluta.
Cuando hablamos de socialismo y cristianismo, entonces tenemos dos tipos de cosmovisiones que tienen que ver con todos los aspectos de la vida. De eso es lo que vamos a hablar, de una cosmovisión, no solamente de un aspecto político. Mi propósito no es ofender a las personas ni al sistema actual, sino que nuestras conciencias sean afectadas a la luz de las Escrituras y a la luz de la cosmovisión que vamos a ver que propone el comunismo. También nuestro llamado es decir qué creemos respecto a este tema, que aunque sea controversial y aunque sea visceral, y digo controversial, porque cuando nosotros veamos las cosas a la luz de las Escrituras no es controversial. Aunque sea controversial y visceral, la Biblia es clara con respecto a este tema también. Eso sí, esas son mis notas preparatorias. Creí que había otro más, otras cositas más. Pero está bien. Eso es lo que quería decir, básicamente como introducción. Ahora, al hablar de socialismo y comunismo, debemos hablar de tres personajes. ¿Recuerdan del Carlos que les dije? Carlos Marx. Exactamente, pero ese Carl que aparece allí no es en inglés o no es británico, eso es Carlos pero en alemán. Entonces Karl Marx era un alemán, Friedrich Engels es otra persona importante dentro de esta corriente y Moses Hess también es otra persona sumamente importante de esta corriente. Voy a hablar brevemente de estas personas y como siempre debemos considerar para saber la doctrina o el movimiento o la manera de ver las cosas de una persona, es importante que consideremos sus antecedentes de vida. Y eso es lo que voy a hacer específicamente con Marx. ¿Dónde nació este hombre? En Alemania, el 5 de mayo de 1818. Esta persona muere en Londres el 14 de marzo del 83. Karl Marx, poeta, filósofo, economista, sociólogo, periodista. Cursó estudios aproximadamente en 4 universidades. Importante, de origen judío. De origen judío. ¿Qué sucede con Karl Marx? Este hombre, en el principio de su vida, tenía padres cristianos. Padres cristianos. Además, nació muy cerca del otro Carlos. ¿Cuál fue el Carlos que vimos anteriormente? Carlos Darwin. Darwin. ¿En qué fecha nace? 1800, lo tuvieron que haber copiado, 1811. Y él nace en 1818. ¿Quién era mayor? Darwin. Darwin era mayor que Marx. Ahora, debemos también considerar brevemente a Engels. Friedrich Engels. Nació en Prusia, esto era una nación que existía hace unos años, hace un siglo, el 28 de noviembre de 1820, 2 años menor que Marx. Él estudió, no culminó la universidad, pero era periodista, se involucró en el periodismo y en la filosofía. Esta persona, muy interesante de esta persona, sus padres y él mismo eran de una corriente protestante llamada calvinista y con inclinaciones puritanas. Friedrich Engels. Hasta su juventud adulta, 18 o 20 años, él profesaba la fe cristiana a la luz de la interpretación calvinista y con inclinaciones puritanas. Fue criado en una familia obviamente creyente con estas mismas inclinaciones y era una familia también muy adinerada. Se involucraba en la industria textil. Los padres de Friedrich Engels. Él después no quería, pero se involucró en el negocio del padre. Moses Hess nació en Bonn, también Prusia, el 21 de junio de 1812 y muere en París el 6 de abril de 1875.
Si se fijan, el mayor de los tres, ¿cuál es? Este que está acá es el mayor. Esta persona fue un filósofo y influenció a los otros dos con ideales socialistas. Este influencia a estos dos con ideales socialistas. Moisés es quien influyó. Ajá, Moisés, exactamente. Este primero fue el que lo influyó a esto y este influyó a este, Marx, a Engels, de una manera más intensa. ¿Qué es lo que hizo Hess a fin de cuentas? Él promovió un disfraz para la idea socialista. ¿Cuál fue el disfraz? El disfraz que promovió Hess fue que se permeara la idea socialista con el amor al prójimo, aunque él era ateo. Entonces el discurso socialista llegó a tornarse no tan rígido, sino amor al prójimo, sino la igualdad, sino el amor por los más necesitados. Y usó esto como un método de promoción y aceptación para la filosofía socialista. Ese fue Hess. Y nosotros vemos que aún el socialismo se aplica de esa manera, teniendo esas inclinaciones. Hablando un poco de Marx, él tenía una religión. Marx era cristiano, con padres judíos, pero él era protestante en un sentido, porque digo en un sentido porque no recuerdo cuál línea protestante fue que se inclinó más, pero él era creyente de profesión. Sus padres también eran creyentes. ¿Los padres de quién? De Marx. ¿Qué tienen en común este poco de gente? Que sus padres eran creyentes y fueron criados a la luz del cristianismo. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad libre que le permitía pensar y después pensar lo que quiso. Fíjense una de las palabras. Hablábamos de que él era un poeta. Y dentro de su poesía, de muy joven, hablamos de los 14 en adelante, escribía esto. La unión con Cristo puede proporcionar una elevación interior, consuelo en la tristeza, confiada calma y un corazón susceptible al amor humano, a todo lo magnífico y noble, no por amor a la ambición y a la gloria, sino solamente por amor a ¿quién? Eso lo escribió Karl Marx. También dijo algo como esto: la religión misma nos enseña que el ideal por el cual todos nos esforzamos, y quiero que se note, la religión misma nos enseña que el ideal, con I mayúscula, por el cual todos nos esforzamos, se sacrificó a sí mismo por la humanidad. ¿Y quién se atrevería a contradecir tales demandas? Si hemos escogido la posición en la cual podemos llevar a cabo lo mayor para Él, entonces nunca podremos estar aplastados por las cargas, porque ellas son solo sacrificios que hacemos por amor a otros. Esto es un pensamiento muy lindo, cristiano, ¿verdad? Que motiva. Y lo cito para que veamos el contexto de él. Sus inicios eran de creyente y escribió de hecho acerca de eso. Pero hubo algo. Hubo un cambio de lealtades. Hubo un cambio de lealtades. Después él siguió escribiendo y dentro de sus poemas hay uno que se llama Invocación de un desesperado. Dice así: así, un Dios me ha arrebatado mi todo, en la calamidad y desastre del destino. Todos tus mundos se han ido más allá de recuerdo. No me queda sino la venganza. Levantaré mi trono bien en alto. Fría, tremenda será su cumbre, su baluarte, el temor supersticioso, su ceremonia, la más oscura agonía. Escribió el Marx después de, no sé, estaba despechado, no sé si la novia lo dejó. Y continúa diciendo: quien mire hacia él, hacia su trono, con ojos sanos, retrocederá, mortalmente pálido y mudo, en las garras de la mortalidad ciega y fría, que su felicidad prepare su tumba. Pasó de algo muy precioso a algo muy tenebroso, de hecho. De manera que aún su pensamiento ateo, anticristiano, de hecho esas palabras, dale atrás un momento, por favor.
levantaré mi trono bien alto, fría, tremenda será su cumbre, su baluarte, se asemeja a la palabra que dice el profeta Isaías con respecto a lo que, al símbolo que hace con respecto a Lucifer o a Satanás, que dijo esas mismas palabras. ¿Qué es lo que sucede? Que Marx, ustedes conocen este libro, Torturado por Cristo. Torturado por Cristo, muchos lo han leído, creo. Muy bueno, ¿verdad? Este fue un pastor, Richard Wurmbrand, que analizó y estudió mucho la vida de Karl Marx. De hecho, mucho de este contenido viene de sus escritos. Y él lo relaciona directamente por toda la evidencia que tiene con una secta satánica. Literalmente satánica. No es que era una secta idólatra, era una secta satánica en sus inicios. Pero vemos entonces que hay un cambio de lealtades de Cristo a Satanás y se ve a través de sus escritos. Es algo que es sumamente importante considerar de él. Pero este hombre quería destruir el mundo creado por Dios. Miren lo que dice más adelante. Entonces podré caminar triunfalmente como un Dios a través de las ruinas de los reinos. Cada palabra mía es fuego y acción. Mi pecho es igual al del Creador, dijo él en un poema. Sus intenciones eran como destruir lo que Dios había creado, porque no es que él no conocía a Dios, es que lo conocía en un sentido intelectual. Tanto así que un amigo íntimo de él, Bakunin, tenía tiempo conociendo a Marx y él decía: uno tiene que adorar a Marx para ser amado por él. Al menos uno tiene que temerle para ser tolerado por él. Marx es extremadamente orgulloso hasta la obscenidad y la locura. Entonces podemos ver cómo diferentes opiniones, sus propios escritos y la opinión de terceros que lo conocían íntimamente, nos crean una visión acerca de esta persona. Entonces, ¿por qué yo hablo de Marx? Porque él fue el padre de todo este sistema comunista, conjunto con Engels y influenciado mucho por Moisés, el último personaje que vimos acá. ¿Quiénes son los padres del comunismo entonces? Marx y Engels, Friedrich Engels. De manera que me voy a pasar rápidamente a definir qué es socialismo y qué es comunismo. ¿Según qué? Bueno, según la Real Academia Española nos va a servir. Fíjense, el socialismo. Quiero decir, cuando dije arriba el socialismo, puse comunismo y puse socialismo del siglo XXI porque todo está encerrado en la misma filosofía, en la misma cosmovisión. Ok, ¿qué es el socialismo? Bueno, es un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. También dice, movimiento político que intenta establecer con diversos matices el socialismo. También se presenta como un movimiento para establecer una cosmovisión. En tercer lugar dice, teoría económica y política del filósofo alemán Marx, que desarrolla los principios de igualdad política, social y económica de todos los seres humanos. Cuando hablamos de seres humanos, aquí él está involucrando entonces su manera de pensar, porque habla de toda la raza y habla de un ideal que es el que él dice que es lo mejor, que es lo perfecto. Mientras que el comunismo se define de una manera muy parecida. Fíjense lo que dice, doctrina, que establece una organización social en que los bienes son propiedad colectiva, todo es de todos, no hay propiedad privada. Movimiento y sistemas políticos desarrollados en el siglo XIX basados en la lucha de clases. Importante, lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. ¿En la supresión de qué? La propiedad privada. De la propiedad privada de los medios de producción. Tú como que eres el único que me estás escuchando, Fidel. Que yo fui comunista. Oye, el Señor te salvó, varón. Mira. Bueno, fíjense. ¿Qué tenemos entonces en nuestras manos? Sistemas que promueven la igualdad, que promueven
la propiedad pública o estatal y no la propiedad privada, y que tiene que ver con la política, con la filosofía y la economía, según lo que hemos visto en estas definiciones. Es algo muy importante que sepamos de una manera muy amplia, porque mientras que nosotros vayamos conociendo estas definiciones tácitamente, vamos a ir evaluando a la luz de las Escrituras, y es lo que ruego que hagan en sus mentes. Entonces, el comunismo está basado con una idea antropológica o acerca del hombre materialista. ¿Qué quiere decir que sea materialista? Esa idea materialista quiere decir que se basa en lo que la persona tiene, en lo material. Tan sencillo como eso. Y esa manera materialista es una manera de ver la vida también. Y a partir de allí se concibe toda una manera de pensar. Como todo es material, lo que dirige al hombre no es la conciencia de lo que cree, sino que lo que dirige al hombre a sus decisiones y la razón de vivir del hombre es la economía y lo que tiene. Esto es lo que construye al hombre y lo condiciona. Eso es lo que le da la identidad. Eso es lo que dirige la conducta ética y moral del individuo. De manera que, en función de cómo tú produces lo que tú tienes, vas a ser desarrollado como individuo, y además de eso, ese va a ser tu razón de ser. Simplemente establecer relaciones sociales con el propósito de producir, y allí es donde vas a encontrar tu dignidad y tu identidad. Eso es básicamente el materialismo. De hecho, podríamos decirlo que, en otras palabras, nuestro estómago es lo que tiene el control de nuestra vida, porque se basa en lo material. ¿Qué sucede con el materialismo en el comunismo y socialismo? Bueno, eso conlleva algo muy importante. Como él promueve la igualdad, los bienes comunes, a la luz del materialismo, quiere que todo sea común, comunismo. ¿Y cómo lo hace? A través de la lucha de clases. Perfecto. A través de la lucha de clases. Los malos, ¿quiénes son? Los que tienen dinero. Y los buenos son los pobres. Los piadosos y miserables, los miserables son los ricos. ¿Por qué? Porque ellos son los que han estado defalcando o destruyendo al resto de las personas por su materialismo. Y a fin de cuentas, el ideal materialista es que todos tengan algo o tengan lo mismo, y que nadie se pueda hacer daño el uno al otro. Básicamente, eso es una idea. Ahora, para que nosotros entendamos muy bien acerca de estas cosas, es importante que también consideremos uno de los documentos más importantes que fue escrito para plasmar esta visión. Y ese documento fue el Manifiesto Comunista. Fíjense lo que dice el Manifiesto Comunista acerca de la lucha de clases. Preste atención aquí, por favor, que es un poco largo. Quiero que vea la idea a primera mano del manifiesto. Dice: en la población social en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas. El conjunto, fíjense, de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Y dice más, algo un poquito más implícito o traducido: el modo de producción de la vida material, escuche, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. ¿Qué es lo que condiciona la vida en general? El modo de producción. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Disculpen, no es el Manifiesto Comunista, es el otro documento. El prólogo, la contribución a la crítica de la economía política, de Marx,
De manera que él dice que la conciencia del hombre no la determina su ser, sino que, ¿qué lo determina? ¿Qué determina su ser? El modo de producción. El ser social, su modo de producción, determina su conciencia. Hermano, porque es modo de producción, ¿qué es eso? Artesanía, No. capitalismo, tecnología. Sencillamente es cómo tú produces lo que tienes y cómo cada quien tiene lo que tiene. Y hablando de comunidad o tener las cosas en común, simplemente es una producción general donde todos se ven involucrados, pero participan en la misma medida todos. Entonces, vemos aquí cómo él ve más o menos de dónde sale la lucha de clases, y eso es algo muy, muy importante. De hecho, tengo por aquí, si yo creo que me da tiempo de leerlo. Algo que es que nos ayudaría mucho a entender lo que estamos viendo, que es también, ahora sí, voy a leer un poco del Manifiesto Comunista. Fíjense lo que dice. En esta etapa, los proletarios, ¿quiénes son los proletarios? Trabajadores. Los obreros. No combaten contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, contra los vestigios de la monarquía absoluta, los grandes señores de la tierra, los burgueses no industriales, los pequeños burgueses, contra todos ellos. La marcha de la historia está toda concentrada en manos de la burguesía y cada triunfo así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa. Sin embargo, el desarrollo de la industria no solo nutre las filas del proletariado, sino que las aprieta y concentra. Sus fuerzas crecen y crece también la conciencia de ellas. Y al paso que la maquinaria va borrando las diferencias y categorías en el trabajo y reduciendo los salarios casi en todas partes a un nivel bajísimo y uniforme, van nivelándose también los intereses y las condiciones de vida dentro del proletariado. La competencia cada vez más aguda desata entre la burguesía y la crisis comerciales se desencadenan. Hacen cada vez más entonces inseguro el salario del obrero. ¿Por qué? Porque mientras más compiten las empresas, menos quieren pagarle los trabajadores. Eso es lo que dice. Entonces, los progresos incesantes y cada día más veloces del maquinismo aumentan gradualmente la inseguridad de su existencia. Las colisiones entre obreros y burgueses aislados van tomando el carácter, cada vez más señalado, de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan a coaligarse contra los burgueses y se asocian y unen para la defensa de sus salarios. Crean organizaciones permanentes para pertrecharse en previsión de posibles batallas. De vez en cuando estallan revueltas y sublevaciones. En otras palabras, le traduzco. La burguesía, los que tienen empresas, como hay una competencia tan ardua entre ellos, empiezan a reducir entonces el salario para tener más. ¿Van conmigo? Se inquieta el proletariado, se inquieta. Entonces empieza a inquietarse mucho y ellos empiezan a ver que lo apretan cada vez más. Y al apretarlo cada vez más se unen para crear políticas que le permitan a ellos cuidarse de esa artimaña, pues, o el producto de la competencia de la burguesía. Entonces él dice que de vez en cuando estallan revueltas y sublevaciones por esto mismo. Y continúa diciendo, los obreros arrancan algún triunfo que otro. De vez en cuando le pagan, de vez en cuando no. Pero es transitorio siempre, dicen. El verdadero objetivo de estas luchas, hablando de la lucha de clases, no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la unión obrera. Coadyuvan a ello los medios cada vez más fáciles de comunicación creados por la gran industria y que sirven para poner en contacto a los obreros de las diversas regiones y localidades. También dice, gracias a este contacto, las múltiples acciones locales que en todas partes presentan idéntico carácter, se convierten en un movimiento nacional llamado la lucha de clases. Y toda lucha de clases es una acción política. Las ciudades en la Edad Media, con sus caminos vecinales, necesitaron siglos enteros para unirse con las demás, pero el obrero, el proletariado moderno,
ha hecho los ferrocarriles y gracias a ellos ha creado su unión en unos cuantos años. De manera que podemos ver de dónde sale esa presión y de esa ideología de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque lo están pisando. Entonces la salida del comunismo, como bien lo dice la RAE, es la lucha de clases. En otras palabras, lucha de pelea y de clases de aquellos que son diferentes. Para crear ¿qué? La igualdad y que todo tenga en común. Para eso no enriquecen al pobre, sino que empobrecen al rico. Ese es el modo de operar. Dice el pastor Richard Wurmbrand, los intereses del hombre a la luz del comunismo es primeramente un estómago lleno y relleno constantemente. Los intereses prevalecientes del hombre son de naturaleza económica. Él produce para satisfacer sus necesidades y para este propósito entra en relaciones sociales con otros. Sencillo. Y la base y llama a esa relación de economía para satisfacer sus necesidades, y ese es el fin de su vida, la infraestructura como la base de la sociedad. ¿Qué es lo que dice este pastor? Bueno, que esto reduce drásticamente la visión del hombre. El hombre, dice él, viene de lo alto y va a lo alto. El hombre no existe para que viva su vida limitada a lo terrenal, dice el pastor. Mientras que el comunismo propone que el hombre viva su vida en función de sus necesidades y de la lucha de clases. Fíjense, yo les hablé de que Moisés Hess entró con la idea de influenciar a estas personas para que el comunismo y el socialismo sean algo más atractivo, hablando de la ayuda al prójimo y allá hablando de la ayuda a los necesitados y del amor. Justamente con esto, la frase que no sé cómo se dice, se popularizó era que ellos querían ayudar a las masas explotadas. Ayudar a las masas explotadas. Entonces, a través de esa lucha quería alcanzar la utopía comunista. Dale adelante. Fíjense lo que dice. La lucha de clases llega a ser entonces el instrumento de la construcción social. ¿Cómo se construye la sociedad? ¿A través de qué? La lucha de clases. De la lucha de clases. Las proporciones teóricas de los comunistas no descansan ni mucho menos en las ideas, en los principios forjados o descubiertos por algún redentor de la humanidad. No. Son todas expresión generalizada de las condiciones materiales de una lucha de clases real y vívida, de un movimiento histórico que se está desarrollando a la vista de todos. Esto es un extracto del manifiesto comunista. Si se fijan, cómo él quita la mirada de un Mesías con ideales y principios forjados absolutamente, y la pone en ¿qué? En la lucha de clases. La lucha de clases es lo que va a dirigir eso. Me llama la atención porque es como así la supervivencia de los más aptos también. Una cosa que diría Darwin en su tiempo. Entonces, hablando de la lucha de las clases, también se involucró, de hecho, el que promovió más esta idea fue Moisés Hess, la lucha de las razas. Con una idea socialista viene la lucha de las razas, pero Marx agarra la idea y dice no, la lucha de las clases. Y le da un poco de dignidad en el sentido de comunidad al resto de las personas, sea quien sea. Es por eso que nosotros vemos en la actualidad movimientos socialistas que empiezan a decir que van a ayudar a los más necesitados, a los explotados y a los que se tenían apartaditos para allá que nunca se consideraban. Entonces, viene una lucha más amplia. Libres y esclavos, colonos y colonizados, burgueses y proletariados, mujeres y hombres, jóvenes y adultos. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les decía que la ideología de géneros era un marxismo cultural? De esa pelea de ser iguales, de tú, yo sí, tú tienes más, yo tengo menos.
Le digo que es un marxismo cultural porque esa es la idea o el principio que maneja el marxismo o el comunismo. Y se vio envuelta la ideología de género en eso. Entonces, Marx decía que lo que empobrece al hombre, ¿sabe qué es lo que empobrece al hombre? No la negligencia, no La ignorancia empobrece. su ignorancia o su pecado, sino que lo que empobrece al hombre es el capitalismo. Entonces todo le daba una connotación económica. A fin de cuentas, lo que vemos con el comunismo, hablando de las luchas de clases, es que promueve una enemistad entre unos y otros para alcanzar la unidad. Promueve una enemistad entre unos y otros para alcanzar la unidad. Si se fija su camino, es algo triste. Y yo quiero citar un poco este libro porque algunos dirán, no, pero el comunismo no siempre es así, el socialismo no siempre es así. Si revisamos la historia, Lenin dice, tenemos que usar cualquier artimaña, esguince, ardid, astucia, método ilegal, escondite y ocultamiento de la verdad. La regla básica es explotar los intereses en conflicto de los estados capitalistas. Él dice también, otro dice, si alguien cree que nuestra sonrisa involucra abandono de las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin, se engaña a sí mismo. Quienes esperan eso deben esperar hasta que un renacuajo aprenda a silbar. También dice, los comunistas desdeñan ocultar sus opiniones y propósitos. Como que ocultan sus opiniones y propósitos. Abiertamente declara que sus fines solo se pueden lograr mediante el derrocamiento a la fuerza de todas las condiciones sociales existentes, a través de la fuerza. Por eso que algunos dicen que lo que no pueden alcanzar con voto lo harán con las armas, como también fue el Che Guevara. Que tiemble la clase dirigente ante una revolución comunista que nadie la para. Eso son citas que vemos que promueven también a toda costa sus ideales o su cosmovisión. Eso es lo que hace más o menos el comunismo con la lucha de las clases. En otras palabras, el socialismo está basado en un entendimiento materialista, ¿cierto?, de la humanidad. Todo se basa en la economía del hombre y el clímax es la igualdad, tener todo en común. Y para construir la sociedad ideal, para el bien y felicidad del hombre, es necesario la lucha de clases, que trae como consecuencia la destrucción de los que no piensan igual, que trae como consecuencia de aquellos que van en contra del sistema ideal. Recuerden que para ellos es una cosmovisión absoluta y lo mejor que le puede pasar a la humanidad es el comunismo. De manera que como es el comunismo y el socialismo, todo lo que vaya en contra van a hacer lo posible para que desaparezca. Y cuando hablo de la lucha, será contra todo aquel que se oponga. Hablamos también otra vez de lucha de clase. Personas que piensan diferentes, que tienen otra clase, que tienen otra manera de pensar y vamos a luchar literalmente contra ellas. Por eso yo decía que hablando de la igualdad, que el socialismo o el comunismo es la mamá escondida de la ideología de género. ¿Qué es lo que promueve? El odio. ¿Contra quién? Del pobre contra el rico. Y es obvio, si alguien que no es cristiano es rico y yo lo odio porque es rico, ¿qué va a hacer esa persona conmigo? Me va a odiar también. Bueno, tú me odias y yo te odio. Tan sencillo como eso. Entonces, la reacción de los ricos va a ser odiar también a los que lo odian. ¿Cómo se traduce eso? En búsqueda incesante de establecer sus principios a través de leyes, de establecer esa cosmovisión absoluta de felicidad para el hombre. Eso se traduce cuando se está aplicando fielmente en presos políticos, en persecución, en censuras de la libertad de expresión, promoción solamente del pensamiento socialista, además promoción de las bondades del sistema, erradicación de todo pensamiento que vaya en contra, atribuyéndole un valor ético y moral. Eso está malo, eso no sirve, están equivocados.
la verdad es esta. Estamos dando felicidad, alegría y amor. Se traduce también en adoctrinamiento. Se traduce en una defensa armada de la doctrina hasta alcanzar el ideal comunista, como fueron las palabras también del Che, también de Fidel y de otros. ¿Cuál Fidel, chico? Fidel el que vive en la Candelaria. Entonces, estamos hablando de una lucha de clases que está muy marcada. Fíjense, esta es una manera de pensar, hermanos. Esto no es solamente una opinión política, por eso quiero verlo como una cosmovisión y tratarlo como tratamos la evolución. Porque esto es algo que se ha desarrollado en el tiempo del siglo XIX y ha sido el promotor de grandes movimientos en toda la tierra, en todo el mundo. De hecho, una de las guerras mundiales se vio involucrado por un pensamiento como este. Una guerra mundial por un pensamiento. Siempre ha sido una lucha contra el imperio y contra aquellos que tienen un pensamiento de libertad diferente al de ellos, de manera que no hay una libertad de conciencia que se promueva en el comunismo, llanamente. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hacen es real. Si se fijan, la nacionalsocialista, ¿qué es lo que era el nacionalsocialista? El nazismo. ¿Cuántas personas mató el nazismo en Alemania? ¿Cuánto? 18 millones. Como 18 o 20 millones, y lo que no se cuenta. Hubo persecución de la iglesia también. Los judíos. ¿Ah? Los 6 millones de judíos aparte, ¿no? Ah, no, incluyendo los judíos, ¿no? Ahora, esa idea la toma Hitler de Marx, de Lenin, de Lenin también, y de Engels. Y en Alemania mataron fue a los judíos por una lucha de clases, pero el nazismo estaba más influenciado por Moses Hess, que hablaba de una lucha de razas. Y por esas razas y esa lucha fue que entonces se vino una muerte prolongada. Fíjense, si Marx estuviese en la Alemania nazi, ¿qué hubiese pasado con él? Lo mataban. ¿Por qué? Era de origen judío. Porque era de origen judío. Sus propios ideales lo hubiesen matado a él mismo unos años después. Lo que pasa es que hay una diferencia en cuanto al nazismo y el marxismo-comunismo, es que están completamente en polos opuestos. Los ideales son plantados muy parecidos, pero están en polos opuestos. ¿Por qué? Porque el comunismo es izquierdista, o sea, hablando de una tendencia, y el nazi es ultraderecha, o sea, hablaba de la lucha de raza de superioridad, pero completamente en el otro extremo. O sea, si Lenin, Marx, Marx hubiese estado, hubiese sido el enemigo, el principal enemigo. ¿Por qué? Porque uno promovía la lucha de razas como raza superior y el otro en clase, o sea, que tenía más, era el enemigo. Hubiesen sido completamente opuestos, aunque su filosofía en teoría y en práctica eran muy parecidas. Recuerda que ellos tenían un sincretismo, de hecho, una liga de ideas. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo se llamaba el movimiento de Hitler? Nacionalsocialismo. Y el socialismo y la idea socialista desde atrás viene de una corriente materialista y otra no tan materialista. Y todas vienen con ese mismo énfasis. Pero el punto es la lucha de clase para que determine o sobreviva una y que haga todo común de los que sí sirven y que todo sea felicidad, amor y paz. Él fue extremista en ese punto, pero también tenía su fundamento socialista. De hecho, que él lo hubiese abrazado, lo que no hubiese abrazado es que hubiese matado a la gente por ser judío. Eso es lo que no hubiese abrazado Marx en un sentido más amplio. Entonces, a Marx lo hubiesen matado en la Alemania nazi por judío. También era judío Moses Hess, era judío, descendencia judía, y él decía que Israel para los judíos. Él decía, él pertenecía a esa lucha. Por eso es que vino una idea de socialismo desde su base, y bueno, estas personas cambiaron realmente y tergiversaron todo lo que significaba el judaísmo en su esencia. Fíjense, yo quiero hacer una pregunta más. ¿Qué tiene que ver el evolucionismo con todo esto? ¿Cómo contribuyó el evolucionismo en el socialismo-comunismo? ¿Cómo contribuyó? Sí, crecieron casi en ¿qué? En paralelo. Crecieron casi en paralelo.
Y estamos hablando aquí del evolucionismo también. Pero tenemos citas de Marx citando a Darwin, que dice: el libro de Darwin es muy importante y me sirve como base en las ciencias naturales para la histórica lucha de clases. ¿Vieron que encontró Marx en Darwin? Un argumento científico donde fundamentar su cosmovisión, su racionamiento. Oye, qué bien por él. Ahora sí tengo más argumentos. De hecho, el yerno de Marx, Paul Lafargue, dijo en uno de sus escritos, el escrito se llamaba En el socialismo y los intelectuales. Él dijo lo siguiente: cuando Darwin publicó su libro El origen de las especies, despojó a Dios de su papel como creador del mundo orgánico, así como Franklin le había despojado de su rayo. De manera que todos los socialistas y comunistas encontraron una gran excusa para fundamentar científicamente sus ideales. Una vez más, la gran excusa, desde sus orígenes. Y eso es lo que tiene que ver, mis hermanos, porque al despreciar, insisto, la dignidad del hombre, al ver el hombre simplemente como producto de la sociedad y de sus relaciones económicas, al pensar y querer tener una utopía, una utopía no, su pensamiento es una utopía, pero al querer o al pensar tener la felicidad y el clímax de la humanidad en el ahora, es un pensamiento anticristiano, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios nos creó para sí, para adorarle, no para producir ni para que todos seamos iguales en producción. Dios nos creó con libertades. De hecho, mis amados hermanos, si voy un poquito más específico con respecto a cómo pretende aplicar el comunismo, el socialismo, ¿por qué lo digo? Porque la primera etapa del comunismo es socialismo. Después ha de desaparecer el Estado para estar todos sin Estado y tener una sociedad comunista. El primer principio que se aplica en una sociedad socialista para llegar al comunismo es abolición de la propiedad privada. Eso está en el Capital, un tratado también que escribió Karl Marx. Y dice, lo primero es la abolición a la propiedad privada. Sencillo. ¿Qué es lo que hace? El proletariado vendrá al poder de todas las cosas para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado. Es decir, el proletariado organizado como clase gobernante, los obreros gobernando y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible las energías productivas. Ese es el primer principio: expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del sueldo a los gastos públicos, lo dice el manifiesto comunista. En segundo lugar, un fuerte impuesto progresivo. ¿Qué es lo que hace? Yo expropio las empresas y a las que quedan les subo el impuesto para que vayan también teniendo menos ganancia y que los obreros tengan más y ellos produzcan menos para sostenerse. ¿Qué es lo que está haciendo? Reduciendo la brecha. Perfecto. El tercer paso, la abolición del derecho de herencia. Ok, como todos debemos ser iguales. Si una persona le hereda a otra, va a tener mucho dinero de la nada, todos debemos ser iguales. Ahora las herencias pasan ¿a quién? Centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. Bueno, no necesito explicarlo mucho, ¿verdad? Nacionalización de los transportes. Si no tiene todo el transporte, no puede llegar a esa utopía. Necesita hacer a las personas que vean que el comunismo y el socialismo es productivo al punto que puede satisfacer todas sus necesidades. Y el transporte es uno de ellos. Séptimo paso, multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción. Roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. Bueno, fábricas de connotación nacional y empiece a producir el Estado todo lo que pueda. También el octavo paso,
proclamación del deber general de trabajar, creación de ejércitos industriales principales en el campo. Él dice, todos deben trabajar. Bueno, noveno paso, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales. Tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Décimo paso, educación pública y gratuita de todos los niños. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Régimen combinado de la educación con la promoción, con la producción material. Educa y mientras te estás siendo educado, produce. ¿Y cómo estás haciendo eso? En las escuelas te adoctrino y te pongo a producir. Siembra. Haz esto. Haz lo otro. Ese es el décimo paso. Importante que cuando habla de la educación, es pública y gratuita y pasa a ser un deber, un derecho. Pasa a ser un derecho. De manera que aquel que no sea adoctrinado o enseñado por el sistema va a ser penalizado porque debe crecer de la misma manera. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Se apropia de la educación de los niños. ¿Quién lo educa? El Estado. Entonces, continúa. Una vez pasados esos 10 pasos, tan pronto como haya transcurrido el tiempo, hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. Por eso le llamo una utopía. Ya no habrá política. Ya todo será igual. No habrá un Estado. Utopía es una realidad que tú quieres alcanzar, pero no la vas a alcanzar. Es eso. Entonces, el Estado perderá todo carácter político. El poder político no es en rigor más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. El proletariado se ve forzado a organizarse como clase para luchar contra la burguesía. La revolución le lleva al poder, más tan pronto como esté en el poder, como clase gobernante, va a derribar la fuerza del régimen vigente de producción. Con este hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo de clases. Las clases mismas van a desaparecer y por tanto su propia soberanía como tal. Entonces termina siendo el soberano ¿quién? El pueblo. Y se idolatra una idea del pueblo, pero cuando estiramos el argumento, la historia nos ha dicho que termina deificándose los comandantes supremos del movimiento. Como pasó en Corea del Norte, como ha pasado también en China, como ha pasado también en otros lugares del mundo. Entonces, la clase vieja de la sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clases, sustituirá una asociación en que el libre desarrollo de cada uno condiciona el libre desarrollo de todos. Todos para uno y uno para todos. Entonces, esos son los pasos a llegar. ¿Saben qué dicen? Bueno, la sociedad va a hacer lo siguiente. Eso está en el Capital. Pueden leer el libro El Capital de Marx. Después que todo esto haya pasado de estos 10 pasos, se destruye, ya no hay diferencias sociales y va a haber un gran granero. Donde todos en la misma proporción van a ir a tomar su parte. Y van a ir detrás y toman su parte. Y al tomar su parte, se van tranquilos por la semana y trabajan todos. ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? Nadie, todos ganamos igual. ¿Quién come más? ¿Quién come menos? Nadie, todos comemos igual. No hay diferencias. No hay recompensa a un trabajo más arduo, a una capacitación más intensiva y ardua. No hay una recompensa ni libertades con respecto al pensamiento. Por eso es que a través de la historia, ha pasado cosas muy malas con respecto a los comunistas. Les voy a leer una parte de esto. Poema. ¿Dónde es que está? Ok, un poema de Stanley.
El sol brilla suave, ¿y quién no sabría que tú eres este sol? El ruido agradable de las olas del mar canta una sola oda a Stanley. Los deslumbrantes picos de las montañas cantan alabanzas a Stanley. Los millares de flores y prados te agradecen. Asimismo las mesas cubiertas, los panales te agradecen. Los padres de todos los jóvenes héroes te agradecen. Stanley, oh heredero de Lenin, eres como nosotros, como Lenin mismo. Oh gran Stanley, oh líder de los pueblos, tú que has hecho nacer al hombre, tú que purificas la tierra, tú que restauras los siglos, tú que haces florecer la primavera, tú que haces vibrar las cuerdas musicales, tú, esplendor de mi primavera, oh tú, sol reflejado desde millones de corazones. Como que estás enamorado también. Sí. Sí, realmente las cosas... dice, hay solamente un método para cortar los dolores mortales de la muerte de la vieja sociedad, los sangrientos dolores de parto de la nueva sociedad. Solamente un método para simplificar y concentrarlos, que es el terrorismo revolucionario. Eso lo escribió Karl Marx en su manifiesto comunista. Hablando un poco más de esta idea, antes de terminar, quiero hablar un poco de los resultados de la implementación del socialismo en diferentes partes del mundo. El socialismo tiene en su haber, y el comunismo, aproximadamente 100 millones de muertes. Muertos por hambre y muertos por represión. Y muertos por resistirse al proceso. La opresión y la pérdida de las libertades es un documento también, pero también eso crea el pensamiento de una sociedad libre y democrática. No hay libertad de pensamiento, no hay libertad de empresa, no hay libertad de culto. Saben que algo que ha pasado en el socialismo a través de tanto tiempo, en China con 60 millones de muertos, en la Unión Soviética, en Cuba, en Ucrania, con la hambruna que se produjo, es que cuando tú sigues el sistema, tú puedes tener cualquier pensamiento, pero siempre abocarte completamente todo tu ser a ese sistema. Cuando tú dices, no, el socialismo o el comunismo no es la cosmovisión correcta, y el comandante supremo no es tal, ellos dicen, ok, cállate y sigue adelante. Si no te calles y promueves otra idea, no puedes estar entre nosotros. Como dije, o presos políticos, o muertos por represión, o se desaparecen simplemente. ¿Qué sucede? Eso se parece a Roma. Roma permitía tener cualquier pensamiento, idolatrar cualquier dios, pero tenía que idolatrar al César también. Si no se arrodillaba ante el César, ¿qué pasaba? Muerte. ¿Por qué traigo Torturado por Cristo? De Richard Wurmbrand, el mismo autor que hizo el Marx desconocido y otros documentos. Este fue un pastor. Alguien me decía que ¿dónde fue perseguido este varón? Bueno, se fue perseguido por Roma. No, no es por Roma. Es por una nación comunista. Meses de solitario encierro, años de periódica tortura física, constante sufrir de hambre y frío, la angustia del lavado de cerebro y la crueldad mental experimentado y presenciado por un pastor rumano durante 14 años en prisiones comunistas. Rumania. Este es el libro que habla de eso. O sea, no habla de Roma en el primer siglo, habla de Rumania en el siglo XIX. ¿Cómo hemos de ver esta cosmovisión? La Biblia tiene que decir algo. Alguien que lea Mateo 22, por favor, del 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos.
El segundo se parece a eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, escuchen por favor. ¿Qué tiene que ver esto con aquello? La base de la cosmovisión cristiana es el Evangelio y el amor a Dios primeramente como Dios sustentador y creador de todas las cosas, especialmente de sus hijos, y también el amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo del hombre o de nosotros? ¿Quién es? Todo ser humano. Todo ser humano, no solamente el pobre. Nuestro prójimo también es el rico y debemos amarlo como tal. De manera que aunque el fundamento, que el fundamento del cristianismo está en el amor y en el evangelio y en buscar las libertades para que las otras personas vengan a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo usted le va a predicar a una persona si la obliga a pensar como usted? Por causa de la libertad de conciencia, usted puede predicarle a otra persona para que venga voluntariamente a los pies de Cristo. Hermanos, además, dale adelante. El hombre no es consecuencia de sus relaciones productivas ni de la sociedad. El hombre es consecuencia ¿de qué? ¿De qué? Que levante la mano y me digan. Dios lo creó con una dignidad particular. No es el producto de la sociedad ni de las relaciones productivas. Es Dios quien lo crea. Por eso es que el hombre se debe solamente a Él. La lucha de clases es contraria al amor al prójimo y a la ley de Dios. ¿En qué se resume toda la ley, como habíamos visto? En estos dos mandamientos. Y eso no es lo que promueve, a fin de cuentas, desde sus motivos, el comunismo. La existencia ideal y completa del hombre no se halla en este mundo. La perfección y felicidad del hombre está con Cristo en la tierra prometida. Y allí es donde la Biblia nos manda a ver, no a la hora, no a esa utopía terrenal. Y eso, en general, es un pensamiento que va en contra de esta idea. Además, la cosmovisión socialista es una contraria al cristianismo desde sus fundamentos, puesto que da una interpretación equivocada del resto de las otras áreas de la vida. Podemos ver entonces los 10 pasos para el comunismo que le acabo de mencionar y podemos compararlo con los mandamientos de Dios, como Dios dice que se respete la propiedad privada, que la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos es nuestra, no del Estado. ¿Cómo no debemos codiciar? Porque el comunismo simplemente se fundamenta en envidia. En la envidia. Sigue. Su oposición a una vida religiosa con una autoridad absoluta que no es el Estado, va en contra de su esencia como sistema. Fíjense. Debes abrazarlo sí o sí, si no, no eres parte del paquete. No eres parte de los beneficiados. Hermanos, el comunismo trata de hacer lo que Dios hace a través de la sociedad. Te da la comida, te da el trabajo, te da el transporte, te cría a los hijos. De manera que todo sistema estatista o totalitarista es contrario a Dios, por cuanto Dios es el que gobierna sobre los sistemas. ¿Se entiende? De una manera muy general, debo decir que esto es lo que he preparado porque hay mucha tela que cortar. Sin embargo, quería que desde el pensamiento de Marx nos demos cuenta cómo él cambió sus ideales y al fin de cuentas, desde un punto de vista religioso de su vida, lo que quiso era destruir lo que Dios había creado o destruir el orden que ya Dios había establecido. Fidel y Henry. Sí. Una acotación importante. Yo veo de que hay una competencia entre la verdad y la mentira. Sí, señor. La verdad del evangelio y la mentira del humanismo en todas sus formas. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Es como la guerra. El que llega primero tiene una posición y una ventaja. Si las iglesias, ¿por qué pasó esto? Pasó en el siglo XIX. Aparte del marxismo, estaba el espiritismo de Allan Kardec, el cristianismo de Nietzsche, un montón de ideologías allí, iglesias como los adventistas y los gentiles tuvieron en esa época también. Ese conflicto de tantas ideologías religiosas chocando entre sí
se debió, ellos llegaron primero a la mente de las necesidades humanas y después llegó la verdad evangélica. Las iglesias fallaron. El deber de los cristianos, lo dicen muchos predicadores, es predicar el evangelio al tiempo y destiempo. Si la verdad llega primero, la mentira no nos puede desalojar tan fácil. Pues llegó primero la mentira en la mente y corazón de los seres humanos. Hay que trabajar bastante para sacar esa mentira de la mente de ellos. Yo creo que la enseñanza básica en este curso sobre el tercer sexo, abortismo, marxismo y humanismo de todo tipo, es que primero llegue la verdad del evangelio de Cristo a la mente de las personas. Hay que predicar a tiempo y destiempo, como dice Pablo a Timoteo. Llegó la verdad, nadie lo saca de la profesión. Bueno, ¿sabes, Fidel, que fíjate que todos ellos eran cristianos, sí, y renegaron porque tenían el pecado en su vida. y claro, y eso va a pasar. Y eran calvinistas, por lo menos Engels era calvinista, puritano, algo así como Andrés pues era, si hombre le guarde la parte del varón allá. Fíjense, pero eso pasó, o sea, la verdad estaba, si ellos nos trasladamos atrás, si ellos hubiesen existido en un sistema comunista, ellos no hubiesen prosperado como pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una libertad de conciencia. ¿Sí se dan cuenta? De lo contrario no hubiesen prosperado. O sea que si se aplican eso a ellos mismos, no existiesen como idea. Henry. A la madura, por favor. Hay un eslabón en el sentido de cuando se habla de Marx y cuando se habla de Friedrich y de todos estos hombres de ese tiempo, es que ellos bebieron de la fuente de un hombre llamado Tomás Moro. Tomás Moro era un teólogo católico, poeta, humanista, de todos lados. Llegó a hacer una obra que se llamó La Utopía, que se basaba sencillamente en eso que está diciendo, la sociedad ideal que él concibía en ese tiempo. Llegó a ser hasta canciller de Enrique VIII en la separación de Inglaterra con Italia, con Roma. En el siglo XVIII, XIX, se levantan todos estos movimientos comunistas fuertemente, que terminan desembocando como producto de todas estas guerras que vivimos en el siglo pasado. Por ejemplo, la Unión Soviética es la cuna del comunismo. Quien prácticamente comienza la Primera y Segunda Guerra Mundial viene por esa línea. Hitler, Lenin, estuvo allí en la Unión Soviética. Todos estos hombres terminan siendo producto de este pensamiento comunista. Y desligar, y entiendo lo que dice Fidel, pero desligar el comunismo y solamente decir, nos centramos en predicar el evangelio sin tener claro lo que es todo esto, terminamos haciendo un sincretismo también. Sí. Terminamos uniendo ideas que van contra la escritura y decimos predicamos a Cristo, pero en la práctica llevamos también ideas comunistas y que muchas veces las digamos y no nos damos cuenta. Y estamos en una vida práctica profesando a Cristo, pero estoy practicando comunismo, socialismo, y no me doy cuenta. Nosotros creo que eso debemos ser muy cuidadosos. Exactamente, de hecho, quería terminar con palabras como esas, pero con esta la mía también. Dice, su oposición a una vida religiosa como una autoridad absoluta que no es del Estado, va en contra de la ciencia como sistema, y todo aquel que se resista tiene que ser desplazado. Las libertades se ven coartadas por una máxima superior absoluta, la del Estado. Ahora, hermano, el fundamento del comunismo es la lucha de clases. El fundamento del evangelio es el amor. Si se fijan, ya cuando hay lucha hay enemigos. Ya por allí son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué nosotros hablamos ahora de un socialismo del siglo XXI? Saben que las ideas de Moses Hess se metieron mucho y ahora se ha fusionado un poco de tradicionalismo, se ha fusionado un poco de folclore también, con un poco de ideas indígenas también, de manera que hace al socialismo del siglo XXI una idea mucho más suave que el comunismo
pero con los mismos principios. ¿Qué es lo que hace? Busca entrar democráticamente para establecerse como estatista y una vez así sigue avanzando en su proceso. Es por eso que nosotros podemos ver de socialistas del siglo XXI que dicen que lo que no pueden lograr por los votos lo van a hacer con las armas, porque es un pensamiento real y una ideología que viene de su entendimiento de la vida. O sea, es algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los cristianos, hermanos? ¿Qué pasa con los cristianos que, dice alguien, dice este pastor que fue perseguido y estuvo allí con iglesias subterráneas, que cómo se puede ligar la chicha con la limonada? Vean que esto es un choque de cosmovisiones, no de principios por aquí y de principios por allá. Algunos me dirán, pero que el capitalismo es bueno. Quizás es malo, pero me da libertad para pensar como yo quiero. Y eso es fundamental. No se mete en todas las áreas de mi vida. Me permite hacer como yo quiero. Y eso es una libertad propia del humano, del ser y del creyente. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos que siguen inclinados a eso? Están muy confundidos. No conocen, ni han leído el manifiesto comunista, ni han leído el capital de esta gente, ni han leído su historia para que se den cuenta en lo que están parados y cómo están pensando. No se han involucrado en lo que dice Dios acerca de la educación, acerca de la familia, acerca del trabajo, de la libre empresa. De manera que si hay alguien que tenga este pensamiento socialista y a pesar de saber estas dos verdades se resiste y lo vea como bueno, es algo que va en contra, o sea, es esencial y es un pecado más. Cambiar la verdad de Dios por la mentira es pecado. Y eso es pecado. No estoy haciendo de ninguna manera una promoción política. Estoy diciendo que la Biblia va en contra de esa filosofía de vida y que el cristiano está llamado a ser fiel a Dios al punto de ser perseguido por seguir sus principios como lo fue este pastor, al punto de ser matado como se lo mataron en su tiempo. Ahí lo mataron. No, a otros cristianos en tiempos comunistas. Es decir, que no basta con que te diga soy cristiano pero también soy esto. Hermano, cuida tu voto. Cuida tu pensamiento, cuida tu opinión y glorifica a Dios en cada cosa que hagas. Resiste la maldad de este mundo que se viste de ángel de luz. Se viste de cosas bonitas. Y me tomo todo este tiempo, que yo sé que estamos sobrepasados, pero es que quiero que entiendan, hermanos, que yo no estoy haciendo una promoción política. Estoy diciendo que usted es cristiano y usted se debe a su Señor. Y quien promueve y gobierna sobre todas las áreas es uno solo. Cristo nuestro Señor. No le podemos dar esa autoridad a otra persona. Por eso es que debemos estar dispuestos, dice la Biblia, a entregar nuestra propia vida por Cristo. ¿Acaso está usted dispuesto a entregar su vida por seguir estos principios? A ser burlado, a quedarse sin un carné, a quedarse sin una caja, a quedarse sin algunos beneficios por la gloria de Dios. Como bien dijo mi hermano Henry, hemos tenido durante tanto tiempo o durante tantos años en diferentes países, este tipo de cosmovisión que nosotros pensamos así. Pero no podemos pensar así. Hermano, aprópiate del trabajo digno, aprópiate de la educación de tus hijos, aprópiate de tus responsabilidades, de ayudar al prójimo. Alguno me dijo alguna vez, sí, pero es que es un derecho universal la salud. Yo le dije, ya va. Cálmate un poco. ¿Por qué es un derecho universal? Porque eso lo dicen los tratados internacionales. ¿Qué dice la Biblia? No, que el pueblo de Israel le daba al necesitado. Hermano, yo les voy a decir algo. El sistema político durante el pueblo de Israel era totalmente diferente. ¿Y saben de quién era la responsabilidad de los necesitados? De la sociedad. De las personas, de los civiles, del común. Todos habían reglas, habían principios que te llevaban a ti a dejar y a dar a aquellos que necesitaran. De lo contrario, estabas pecando contra el Señor. No era de un Estado como tal, porque la ley era una teocracia.
Así que no podemos confundir las cosas. Necesitamos ser fieles al Señor. Honra a tu Señor con el trabajo digno. Honra al Señor respetando y promoviendo los derechos de la vida, la libertad de conciencia. De lo contrario, nosotros somos los que vamos a padecer la persecución si no respetamos la libertad de conciencia. La libre empresa, el libre emprendimiento, ser rico no es malo, eso es mentira. Dios penaliza la idolatría, las riquezas, no el ser rico. Eso es lo que Dios hace. No podemos enfrascarnos en eso y de verdad debemos reflexionar y reflexionar. Y estoy a la orden para que alguna pregunta con respecto a eso lo podamos ver a la luz de la Biblia y que usted honre a su Señor. Perdóneme si se siente un poco agraviado, pero la Biblia es la Biblia. ¿Y saben qué? ¿Agraviado en qué, hermano? ¿Qué? Si algunos, en su tiempo esta persona hizo público su resistencia al sistema, ¿y qué pasó? Lo persiguieron y lo torturaron. Si eso pasa con nosotros, ¿qué? Cristo es digno de que tú mueras por su causa. Y la aventura somos perseguidos por el nombre de Él. No es la bienaventuranza. Amén. No, pero es que algunos dicen que no somos perseguidos por su nombre cuando nos persigue un sistema político. Cada vez que usted es perseguido por seguir y vivir según los principios del Evangelio, está siendo perseguido por el nombre de Cristo, hermano. Quiero que lo sepa. Por decir la verdad, usted está siguiendo por causa de Cristo, porque Cristo es la verdad. No solamente como una persona que vino y se encarnó y murió, sino que es la verdad de verdad. La verdad que nos preside, que nos guía y nos dice cómo hacer las cosas. Entonces no digamos que, por ejemplo, aquí nosotros, por resistirnos a un sistema, no vamos a ser perseguidos por la causa de Cristo. Sí es por la causa de Cristo. Sí es por la causa de Cristo, no es por otra causa. No es porque usted tenga una ideología diferente, es por la causa de Cristo. Siempre o en su mayoría, las persecuciones a los cristianos han sido por pensamientos políticos ligados con la religión. Pero nosotros nos resistimos y decimos Cristo es el Señor. Y las cosas se van a hacer como Él diga. Adrián, y terminamos. Joan, sabes que creo que es importante resaltar el hecho también de que en algún momento el presidente fallecido dijo que Jesucristo era socialista. Ciertamente los que estamos maduros en esto entendemos que eso era una falacia, pero sé que hay muchas personas que no tienen el conocimiento completo que aún piensan de que Jesucristo era socialista y que por eso el socialismo en el siglo XXI se disfraza con esa piedad de Jesucristo diciendo que el socialismo del siglo XXI no es cristiano. Claro. Entonces yo creo que es importante también que Sí, lo resalte. exactamente. Entonces, hermano, veamos. Seamos fieles al Señor y que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. ¿Cuánto hemos pecado contra ti, Señor? Tú no llamaste a tu iglesia a dar una lucha política. Tú llamaste a tu iglesia a predicar el Evangelio. Y eso es nuestro anhelo, Señor. Predicar el Evangelio y tu verdad. Promoverla. Para que todos aquellos que crean te esperen, Señor, en santidad. Y que su ideal esté en ti y en la tierra que nos has prometido, Señor. No es una lucha política lo que promovemos. O lo que específicamente estoy promoviendo, Señor. Es una lucha de ideales, de cosmovisión. Es decir, si somos fieles a ti o no, Señor. Así como tu iglesia está llamada a purificar y a sus miembros ser puros, eso es lo que quiero, Señor. Que tu iglesia sea pura en pensamiento y que te ame con toda su mente. Con toda su mente, Señor. Bendícenos de tal manera que nos dé la madurez necesaria para atender este y otros asuntos, Señor. Haznos personas que investigan, que indagan. Tú nos has salvado y no nos has hecho o nos has llamado a ser unos ignorantes. Nos has llamado a crecer, a emprender, a entender, Señor. ¿Quién eres tú? Conocerte cada día más. Y el hecho de conocerte a ti cada día más
Y el hecho de vivir en este mundo nos va a llevar a tener una apreciación adecuada de tu carácter y saber cómo responder, Señor. Bendícenos, te lo ruego. Haz con esto tu voluntad, prospera tu palabra y prospera, Señor, por favor, la presentación, aunque breve, y sé que pudo haber sido algo confusa por lo profundo, Señor. En algunos, prospéralo para que podamos tener una idea y que ya no prosigamos, Señor, estándares mundanos, anticristianos, Señor, como realmente era la intención de estos hombres, matarte a ti, Señor, destronarte y entronarse ellos. Desesperados, tristes, se encontraron en un hoyo, Señor, y te rechazaron. Es por eso que ven su mayor alcance en una revolución y en un sistema, Señor. Bien has dicho tú que las corrientes de este mundo nos tentarán, Señor, y nos tratarán de impulsar hacia el lado contrario. Pero tú eres Dios poderoso que venciste y nos has dado la capacidad también de vencer. Ayúdanos no solamente a comparar lo que hemos aprendido hoy con otros sistemas más buenos o malos. Simplemente limítanos a reflexionar en tu palabra y a ser fieles a ti. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, en virtud de la libertad que aún tenemos, a dar nuestra opinión sabia, concreta, correcta, Señor. A glorificarte a ti a través de los medios que nos has dado. Gracias por la democracia, aunque la democracia no es un absoluto. Porque la verdad no la tiene la mayoría, la tienes tú, Señor. Bendícenos, te lo ruego. Y ayúdanos y no tomes en cuenta mis limitaciones. Gracias por este tiempo y ayúdame también y dame sabiduría para responder las preguntas que vengan en camino. Santo eres tú por siempre. Amén. Hermano, escúcheme por favor.